que seas tú el que nos des ese denuedo para predicar tu palabra y que mientras esté predicando tu palabra, Señor, sanidades puedan llegar, durezas en corazones, Señor, puedan ser transformados, Padre. Te damos gracias por este tiempo y desde ya, Señor, sabemos que es un tiempo para ti. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Es un placer, es un gusto nuevamente volver a estar con ustedes. Ya teníamos varias semanas por el Congreso de Soy de Cristo. Creo que también ahí perdimos una clase, pero bueno, aquí estamos, vamos a aprovecharlo. Vamos a tratar de dar unos 2 temas en una sola clase, no es mentira. Vamos a avanzar lo más que podamos, así que te ruego que ahí tomen nota. Vamos a comenzar con el tema. Ya son pocos los temas que quedan de este año. Igual recordamos que las clases ya no son cada semana, sino que son cada 15 días. Así que vamos a continuar con lo que Dios ha puesto en nosotros. Hoy el tema se va a titular 3 días. 3 días. Nuestra base, vamos a continuar siempre viendo toda esta serie que hemos visto, todo este estudio de la vida de Saulo y la conversión a Pablo. ¿Por qué? Porque usted ya lo ha escuchado durante todo el año, ya tiene que tenerlo ya establecido en su corazón, que es necesario recuperar la vista para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces nuestra serie se basa en la recuperación de la visión espiritual y hemos hablado de que más que un suceso, es un proceso en la vida de un cristiano, siempre teniendo en cuenta que Dios es soberano y Él puede hacer lo que le plazca con cada uno de nosotros. Entonces, mire, hemos visto todo este proceso, ya estamos llegando al final y estamos en la sección donde ya Saulo está en Damasco, en ese plan Damasco, donde va a recibir instrucciones y van a suceder cosas bonitas en ese plan Damasco. Ya hemos visto cómo todo aquello de que se podía descuidar, ahí le decían cómo hacerlo. Pero en este verso, viene en el verso 8 de Hechos 9 y le dice, entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días. 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y la Biblia dice que todas las palabras, no hay ni una tan sola palabra que esté de más ni de menos en la Biblia. Entonces me llamaba la atención que el por qué 3 días, por qué no estuvo una semana, por qué no estuvo un mes. Si yo hubiese sido, Dios santo, Saulo había sido tremendo, mire cómo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Yo le hubiera dicho, ¿sabe qué, Señor? Déjelo ciego 1 año para que aprenda, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué 3 días? ¿Por qué precisamente tenía que estar él 3 días ahí en esa situación? Y entonces eso es lo que vamos a estudiar hoy. De eso va a tratar la enseñanza, de entender por qué a Saulo tuvo que estar 3 días ahí sumergido, 3 días ciego, 3 días que él no pudo ver nada. Pero mire que la actitud de él fue muy importante, porque él estuvo en ayuno y oración. Entonces vamos a comenzar con el primer punto. Y el primer punto lo encontramos en Génesis 42:16. Mandad a uno de vosotros a buscar a vuestro hermano. Los demás os quedaréis en la cárcel. Así sabremos si es verdad lo que decís. Y si no es así, por la vida del faraón, vosotros sois espías. José los encerró en la cárcel durante 3 días. José los encerró en la cárcel. Usted conoce toda la historia de José, usted conoce toda la situación con los hermanos de él, pero también vuelve a aparecer, mire, los encierra en la cárcel 3 días para saber si es verdad lo que decís. Y hago una pregunta. ¿Usted dice que es cristiano? Yo espero que diga usted que es cristiano, entonces, porque mire, ¿cómo entonces podemos interpretar esto? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué es el primer enseñanza que nos deja Saulo cuando está 3 días ahí? Que lo que querían ver era, ¿quién era en verdad lo que él decía que era? ¿Quién era Saulo? Querían mostrarle a Saulo qué era en realidad él.
Entonces, mire, esto es tremendo porque cuando yo vengo y busco en 1 Corintios, me gusta porque nosotros ya somos salvos, hemos reconocido el sacrificio del Señor Jesucristo. En base a eso somos llamados cristianos, y entonces viene algo aquí que nos llama la atención, porque muchos nos quedamos solamente con la salvación, y miremoslo en el versículo, pero se nos olvida seguir edificando. Entonces, mire, en 1 Corintios 3:10 dice: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican en sí, nosotros somos nosotros. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Completamente de acuerdo. El verso 12. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno y hojarasca. Entonces, mire lo curioso, porque entendamos esto. Ya aquí tenemos, permítame, tenemos entonces que el cimiento es Jesucristo. Nosotros aquí le estamos hablando a este punto es para una congregación de que ya es salva, ya reconoció el sacrificio del Señor Jesucristo, pero tiene que continuar edificando sobre esa obra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay 6 maneras con las cuales usted va a poder edificar. 6 maneras que pueden ser el oro, la plata, las joyas, la madera, el heno y la hojarasca. Y usted se preguntará, ¿para qué o por qué? Porque después su obra va a ser probada. Cuando miramos el verso 13 dice: pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Entonces, esto es tremendo, porque nosotros muchas veces nos acomodamos al hecho de que ya somos salvos, de que ya reconocimos al Señor Jesucristo, y se nos olvida la manera de seguir edificando nuestra vida cristiana. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Aplicándolo a Saulo, nos van también a nosotros en esa conversión que es figura de Saulo a Pablo, que es figura de la conversión de la iglesia. Se nos va a probar entonces qué tipo de edificación estamos haciendo, qué tipo de material estamos haciendo. Entonces analicemos un poquito más estos elementos, porque hay entonces 6 fundamentos. Tenemos claro que el cimiento es Jesucristo. Aquí habla de salvación, pero que después tenemos 6 elementos: oro, plata, joyas, madera, heno y hojarasca. Y los 6 representan la manera en que cada uno de nosotros estamos edificando. Algunos con oro, otros con plata, algunos con madera y otras con heno. Pero el problema es que va a llegar un momento en que nos van a probar esa obra, y no va a haber un momento para decir: bueno, voy a volver a hacerlo. Ya no. Tenemos que tener la certeza que el material que estamos utilizando es probado con el fuego y que permanece su obra. Le hago una pregunta entonces: ¿lo que usted está edificando como cristiano va a permanecer? Si es puesto al fuego, permanece. Y ahí tendríamos que entender entonces qué será, tantas cosas como cuál es el fuego, qué simboliza el fuego. Pero muchas veces, si lo miramos así, en una prueba, símbolo, qué figura del fuego, ahí nos miramos que realmente no estamos edificando. Comenzamos a correr para todos lados, menos para de Dios. Entonces, mire, cada uno de los elementos tiene un significado. Edificar en oro, ¿qué representa? Dice utilidad del metal, pero el diccionario TUI habla de riqueza. Entonces comencemos a ver, mire, un ornamento. Interesante lo de ornamento y de riqueza. Entonces miremos algunos ejemplos para ver a qué se relaciona.
En Hebreos 11:24 dice que está hablando de Moisés y dice que él consideró ser humillado con Cristo, ya que tenía más valor que toda la riqueza de Egipto. Recuerde, el oro es riqueza. Entonces, ¿qué simboliza el oro? Aquella persona que está edificando, pero con una identidad de cristiano. Aquella persona que está definido que hay riquezas en el mundo, que hay cosas que porque parezcan hermosas, no son agradables a Dios y que hay que tener un dominio propio para decir no y buscar las cosas celestiales. ¿Nos sucede así nosotros? ¿Nos aprobamos en este punto? ¿Será que estamos edificando con oro? ¿Será que nosotros preferimos pasar la humillación? Preferimos decir, ¿sabes qué? Yo no puedo tomar eso porque yo soy cristiano. O hacemos otra cosa por pasar del momento, ese mal momento. Pero entonces el que está edificando con oro tiene bien claro que va a tener humillaciones, tiene bien claro que las verdaderas riquezas no son las del mundo, sino las de Dios. Lucas 16:13. Nadie puede ser sirviente de dos patrones porque despreciará a uno y amará al otro. Nadie puede servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Entonces, quien está edificando con oro tiene claro a quién sirve. Tiene claro a quién está sirviendo. A Dios. ¿A quién sirve usted? Porque si nosotros estamos sirviendo por apariencia, servimos porque nos miren, servimos porque salgamos en una fotografía, realmente tendríamos que ver el tipo de prueba, el tipo de edificación que estamos haciendo, porque va a venir un día en que nuestra obra va a ser probada y el fuego si esa apariencia la va a eliminar, no va a permanecer. Mire Colosenses 1:26. A través de los siglos y a lo largo de muchas generaciones, ese plan se había mantenido en secreto, pero por fin el Señor ha requerido revelarlo a los suyos. A ellos, Dios les dio a conocer la riqueza y la gloria de su plan, que por cierto, beneficia a los gentiles. Y este es el misterio, Cristo está entre ustedes y es su esperanza de gloria. Una persona que está edificando con oro, su esperanza es Cristo, su refugio es Cristo, su todo es Cristo. Él tiene una relación hermosa, íntima con Jesucristo. Él sabe que para él hay un plan y ese plan misterioso, Cristo es todo. Cristo es el centro. Cuando nosotros entendemos lo que significa Jesucristo en nuestra vida, cuando entendemos lo que significa el sacrificio de Jesucristo y lo valoramos, entonces estamos edificando con oro. Mateo 6:20 dice, háganse tesoros en el cielo, donde no hay polilla, ni herrumbre que pueda corromper, ni ladrones que lo roben. Pues donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Quién edifica con oro? Aquel que tiene su corazón puesto en el cielo, en las cosas espirituales y que no anda tanto. No es que no sean necesarias las riquezas del mundo, sí, pero su prioridad son las cosas espirituales. Su prioridad es atesorar cosas en el cielo. Eso es edificar con oro, edificar con plata. Miren Malaquías 3:3. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y como la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. ¿Quién es aquel entonces que está edificando con plata? Aquel que ha permitido que ese refinador, ojo con esto, venga y lo purifique. Aquel que ya no es lo mismo, aquel que ya ha sufrido una conversión. Si usted tiene 20 años en el evangelio y sigue diciendo las mismas malcriadezas que decía antes, entonces, permítame, el proceso del refinador no ha pasado por usted y su obra no está edificando con plata.
No está edificando con plata. Es necesario entonces permitir que el Señor vaya transformándonos. Es necesario que el Señor vaya cambiando nuestras vidas y que haya una verdadera identidad en nosotros, que se note que el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Y eso es edificar con plata. Cuando permitimos que nos purifiquen. Mira el tercero, edificando con joyas preciosas. En Proverbios 20:15 dice, en la versión Kadosh, una persona puede tener oro y riquezas de perlas, más labios informados por conocimiento son joyas preciosas. Más labios informados por conocimiento son joyas preciosas. Mire la versión Navarra. Los labios prudentes son joyas preciosas. Mire la versión hispana para los hispanoamericanos. La joya más preciosa son unos labios instruidos. Entonces, ¿quién está edificando con joyas preciosas? Está edificando a aquel que le gusta la lectura, que ama el conocimiento de Dios, que busca en la palabra, aquel que ha transformado, que su palabra la lleva al corazón, que ya no habla tan sin pensar, sin meditar, que de su boca salen palabras de edificación. Es una persona que haya alcanzado prudencia. Eso es alguien que está edificando con joyas preciosas. Entonces, mire lo valioso de leer los capítulos que usted a diario tiene que estar leyendo. Hemos pasado 8 meses. Yo espero que haya transformaciones en su vida de tanta lectura. Espero que todavía esté leyéndolos. En Isaías 61:10, quiero sumar esto al versículo anterior de Proverbios. Dice, me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio en su traje de bodas o una novia en sus joyas. ¿Quién está edificando entonces con joyas? Aquel que se está preparando como iglesia novia. Aquel que se preocupa, aquel que anhela la venida en secreto de nuestro Señor Jesucristo, aquel que sabe que sus vestiduras tienen que ser de lino, aquel que sabe que si hay cosas que no están en paz en su vida, las busca para ponerse en paz, aquel que sabe que tiene que buscar la santidad. El año pasado hicimos un libro completo de la preparación de la iglesia novia. Los escribas tendríamos que estar preparados para un arrebatamiento. Y no solamente preparados para un arrebatamiento, tendríamos que estar tendríamos que estar listos y preparados para ser aprobados. ¿Cómo está usted? ¿Con qué estamos edificando entonces? Porque el fuego va a probar. Si el fuego, el oro, la plata y las joyas, el fuego sabe qué hace, las purifica. Entonces, con estos elementos, su obra va a permanecer. Ahora, mire, dice edificando en la madera. Cuando habla de edificar en madera, en Mateo 3:10, dice, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Usted sabe que nosotros somos vistos como árboles. En la Biblia nos dan esa simbología. Pero entonces acá, cuando edificamos con madera, ¿sabe qué está pasando? Lo primero es que no hay frutos. No vamos a tener frutos. Por lo tanto, ¿cuándo nosotros vamos a dar frutos? Cuando haya intimidad con el Espíritu Santo. Pero aquí, este cristiano que ya es salvo, se acomodó. Y la madera va a simbolizar aquellas creencias naturales, nuestras costumbres, nuestra naturaleza. Queremos hacer las cosas como las miramos en el mundo, a la manera terrenal. No los comprometemos, no le damos a Dios lo que merece, no hay reverencia, sino que queremos ser salvos y continuamos llevando la vida como estábamos viviendo antes. Esto es tremendo. Porque si usted coloca madera en el fuego, sí la va a consumir. Sí la va a consumir. Edificando en heno. Segunda de Reyes 19:26. Y solamente es un versículo para que se hagan una idea a ustedes. Por eso, los pueblos que has conquistado no pudieron contra ti.
paralizados de terror y avergonzados. Quedaron cual hierba del campo, cual césped tierno, como heno de los terrados que se marchita antes de la cosecha. Edificar con heno, entonces, ¿sabe qué significa? No hay madurez. No hay madurez. No hay crecimiento espiritual. Viene, mire, hay un tiempo de cosecha, comenzaron bien, se miraban verdes, pero ¿qué sucede? No alcanzaron a llegar, se marchitaron, se volvieron secos. ¿Por qué? Porque hay terror, porque hay vergüenza, se paralizaron, no siguieron creciendo. Edificar con él no significa eso. Y si en nosotros todavía hay temores, hay vergüenza, hay angustia, es necesario entender que eso nos va a paralizar y va a hacer que cuando nos vayan a tomar y medir los frutos, nosotros estemos marchitos. Porque no hay intimidad con el Espíritu Santo. Si hubiese intimidad con el Espíritu Santo, no habría, no lo marchitaríamos, porque estaríamos en ese fluir de él. Mire la traducción viviente como dice, son tan débiles como la hierba, tan fácil de pisotear como tiernos brotes verdes. Son como hierba que sale en el techo de una casa, que se quema antes de poder crecer alta y lozana. Comenzamos con un ímpetu cristiano que queríamos todo y ahora ya no. Escribíamos un tema cada día, ahora escribimos un tema cada 3 meses. Leemos un capítulo, leíamos 5 capítulos por día, ahora leemos un versículo por día y cuando nos acordamos, ya no crecemos. Seguimos que tenemos que seguir creciendo, porque si edificamos con heno, el heno también lo va a quemar el fuego. Edificando en hojarasca. Salmos 83:13. Dios mío, haz que rueden como zarza, como hojas secas. Esta palabra hojas secas es la misma hojarasca, arrastrados por el viento. ¿Qué significa entonces? ¿Qué significa entonces edificar con hojarasca? Que vamos a ser arrastrados, que no vamos a tener estabilidad, que no vamos a tener firmeza. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos conocimiento, no tenemos entendimiento, ni tenemos mucho menos discernimiento. Cualquier persona viene de una secta y le dice, ¿sabe qué? Escriba, yo sé que usted es alguien estudioso, pero mire, el Señor Jesucristo ya vino, el arrebatamiento ya fue, en esta iglesia todavía tenemos una oportunidad, véngase para acá, aquí le vamos a dar cobertura, aquí. Y hermano, y fácilmente nos vamos para allá. No hay identidad. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento, no hay entendimiento y no hay discernimiento. Fácilmente. Mire, esto es tremendo porque en este tiempo, en los últimos tiempos, se van a levantar tantos falsos. Y usted tiene que aprender a mantenerse edificando de la manera correcta, pero también debe entender que estos 3 elementos, su obra no va a permanecer. Usted debe entender que si está edificando con estos 3, el oro, la plata y la joya, su obra sí va a permanecer, pero si lo hace con estos 3, no va a permanecer. Y el Señor está esperando. Él ya le dio el cimiento, ya le dio la salvación, pero Él espera que usted crezca, que su edificio espiritual continúe creciendo. ¿Con qué está edificando? Porque el fuego lo va a probar. Un ejemplo de ello, Cornelio. Mire que lo que encontré en esta versión. En esta versión usted sabe todo lo que se dice y aplica también, mire, hace 3 días. Aproximadamente alrededor de esta hora, yo estaba haciendo las oraciones del Minchá en mi casa, cuando de repente usted conoce la historia, pero mírenlo en esta versión. En esta versión dice, hace 3 días, a esta hora, estaba yo recitando la oración de la tarde en mi casa. Y era, perdóneme, pero muchos venimos de recitar. Recitábamos oraciones para acostarnos, recitábamos oraciones para esto. Y realmente el edificar después de la salvación no se trata de una repetición de algo memorístico. Se trata realmente de una guianza del Espíritu Santo. Entonces, mire qué sucedió. Él viene y manda a llamar a Simón.
Le hago una pregunta. Mire, ¿por qué a Simón? ¿Por qué llama a Simón? Pero mire las reacciones de él. Él sabe que estaba viviendo una vida de, tal vez de legalismo, de religiosidad, podríamos decirle, pero entonces él necesitaba algo más. Llama a Simón, pero mire la reacción de él. Enseguida mandó a llamar a Simón. Estamos todos en presencia de Dios, dispuestos a escuchar. Mire la manera que tenía Cornelio. ¿Y por qué llama a Simón? Habría que recitar, es decir, en voz alta algo que se sabe de memoria, pero que realmente no tiene el entendimiento de por qué lo hace ni por qué lo dice. Entonces, mire, ¿por qué llaman a Simón y no a Pedro? Porque Simón es aquel que escucha y obedece. Es aquel que tiene una unción que él ya pasó por eso. Entonces, Cornelio, para que fuera transformado, tenía que aprender a escuchar y obedecer. Y cuando él pasó eso, el derramamiento del Espíritu Santo vino. De la misma manera, Saulo tenía que aprender a escuchar y obedecer. Por eso a él también lo llevaron allá. Por eso él llevaba una vida. Él lo probaron y realmente vieron que la edificación que él estaba haciendo, la edificación que estaba haciendo Saulo, era una edificación mala, que el fuego del Espíritu Santo la aprobó y no permaneció, aunque era salvo, pero no permaneció su obra. De igual manera nos puede pasar a nosotros. Entonces la pregunta sería, ¿con qué elemento estamos edificando? Si ya somos salvos, ¿cómo está edificando usted? ¿Con oro, con plata, con joyas o con madera, con heno o hojarasca? Porque si lo hace con los tres últimos, al venir la prueba, al venir el fuego, su obra no va a permanecer. Punto número 2. En Juan 2, en el capítulo 2 dice, en el verso 19, Yeshua les contestó, destruid este templo y en 3 días lo levantaré de nuevo. Destruid este templo y en 3 días lo destruiré, lo levantaré de nuevo. Entonces, ¿qué enseñanza nos va a dar? Usted conoce la historia, viene el Señor Jesucristo y llega al templo. Y lo que él encuentra en el templo es que habían vendedores. Mire aquí comparando en el Isword, el verso 14 dice que había gente que estaba en el templo vendiendo ganado, ovejas y palomas. La versión Peshita dice que compraban bueyes, ovejas y palomas. Y esto es tremendo porque usted le puede dar la simbología a los bueyes. Los bueyes son figura de los ministros. Entonces estaban comprando ministros, estaban comprando pastores, estaban comprando siervos, estaban comprando ovejas, figura del pueblo, estaban comprando y mercadeando con palomas, figura de ¿qué? Del Espíritu Santo. Entonces, esto es algo tremendo, un versículo muy profundo, un capítulo difícil de entenderlo y que tiene muchas aplicaciones. Mire tras el laucejo y los cambistas estaban sentados ahí en la mesa. Y dice, la Torre Samat me gustó y encontrando en el templo gente que vendía bueyes y hacía todo eso. Mire lo que había. Entonces usted, para que entienda, dentro del templo se vendía y se compraba. Se vendían bueyes, ovejas y palomas. Los cambistas cambiaban dinero del templo por dinero pagano. Mire todo lo que había en el templo, menos lo que el Señor requería. Entonces volvemos a Saulo. ¿Por qué 3 días? Porque tenían que revisar el templo. ¿Cómo estaba su templo? ¿Qué estaba haciendo él? Comprando y vendiendo. Se había vuelto un mercader. De igual manera, nosotros hoy en día podemos estar comprando y vendiendo. Y usted puede, vamos a ver de qué maneras un pastor se puede vender, un ministro se puede vender, un anciano se puede vender o comprar. Entonces, mire, la versión antigua dice, y en su interior encontró a los mercaderes que negociaban con bueyes. Y cuando hablamos de vendían, al hablar de mercaderes y vendiendo bueyes, dice estar ocupado, comerciar como buhonero. Dos cosas me llaman la atención, estar ocupado. Entonces, ustedes ven, Saulo tenía que entender
que dentro del templo no todas las personas están para buscar el crecimiento de Dios. No todas las personas están para adorar. No todas las personas están porque quieren, tienen una sed de palabra. Van a haber algunos que están ocupados ¿en qué? En comerciar. En comerciar. Y mire, dice que habla de canjear como buhonero. Y cuando habla de buhonero, dice, un diccionario dice, es la expresiva de la palabrería del buhonero para ensalzar su mercadería. Entonces, usted va a encontrar personas que su lenguaje hay mucha palabrería y le van a ensalzar la vida a usted, pero había que ver cuál es el verdadero interés que tienen ellos. Mire, cuando lo colocamos, los mismos versos, pero en la Strong, para ver, habla de dos tipos de cambistas, mire. Cambista G2773 y cambista G2855. Y eso también llamó mi atención, porque el primer cambiador, el primer cambista que se mira, es aquel que va a manejar manejo de monedas, dice. El Watson dice cambista, agente de cambio de dinero pagano por dinero del templo. Y esto es tremendo, porque esta persona está dentro de la iglesia y lo que está haciendo es quitándole la verdadera riqueza al pueblo de Dios, a aquellas ovejas que sí realmente quieren buscar al Señor y cambiándolo por un dinero pagano. ¿Cómo? Trayendo las costumbres del mundo hacia acá. Mire el primer cambista lo que hace. Y cuando habla de moneda, ¿sabe qué dice? Mire, retazo, pedazo, mordida, pero mire, esta palabra viene de esta otra. Y cuando habla, dice de trasquilar, cortar el cabello, rapar. ¿Sabe qué está haciendo este cambista? ¿Sabe qué está haciendo esta persona dentro del templo? Lo que está haciendo es, cuando habla de cabello, consagración. Está quitándole la consagración. Busca ovejas, busca pueblo para quitar la consagración que tienen. Lo trasquilan con la intención de sacarlo de esa atmósfera espiritual. Este es el primer cambista. Este es el primer mercader, pero mire el segundo, el que le menciono acá con la G2855, viene de otra palabra que es la 2854 y habla propiamente cataplasma, colirio. Dice, del verdadero conocimiento de la propia condición y las demandas de Cristo. Dice, ungüento para ojos. ¿Qué hace este cambista? Quitarle la visión espiritual a las personas. Le repito, aquel cambia lo valioso de lo espiritual por lo pagano y él quiere cambiar lo valioso, la visión. Entonces pueden haber personas que por medio de su palabrería hacen que un pastor deje de estar guiado realmente por el Espíritu Santo y comience a hacer las cosas que en el mundo se da. Este es un cambista que puede hacer que cambie la visión de las ovejas y a tal grado que no miren realmente lo que sucede en el mundo espiritual, sino que se acomoden a lo mundano dentro de la iglesia. Entonces, por eso el Señor Jesucristo actuó de esa manera y él vino y comenzó a sacarlos. Y en el Apocalipsis, ¿sabe qué dice? Que compremos colirio para frotarte los ojos para que podamos ver. Estamos en un tiempo difícil, un tiempo en el que son tiempos finales y va a haber mucho engaño y nosotros debemos tener cuidado. Yo me pregunto, ¿por qué Saulo vino y comenzó a atacar? ¿Por qué Saulo desvió su comisión? ¿Por qué no hubo nadie que pudiese corregirlo? Saulo, sabiendo tanta Biblia, Saulo, no es correcto lo que hiciste con Esteban, no es correcto que persigas a la iglesia, no es correcto que los mates, no es correcto que los ates. ¿Por qué nadie lo corrigió? ¿Sabe por qué? Porque también los líderes de él ya estaban corrompidos, su visión era otra, ya habían sido comprados, ya no les preocupaba lo espiritual, sino que lo pagano. Entonces, ese era el problema de Saulo. Saulo desvió su visión. ¿Y sabe qué pasa cuando se desvía la visión? Sansón comenzó a desviar su visión y la consagración se perdió y comenzó a ver filisteas. ¿Y cómo terminó? Usted sabe cómo terminó. Mire, Acán
Acán comenzó a ver lo valioso, lo babilónico, lo del mundo, y lo llevó a su campamento. De igual manera, hoy en día podemos tener en nuestro corazón cosas babilónicas que en nuestra visión creemos que es de Dios y lo tenemos escondido. Pero ¿cómo terminó Acán? ¿Cómo terminó su familia? La Biblia es clara, los principios son los mismos. Si tenemos algo nosotros profano, babilónico en nuestro corazón, el Señor en esos 3 días quiere que podamos sacarlo, porque si no, no vamos a edificar. Mire, David desvió su mirada y miró a una mujer hermosa y cayó en adulterio y en asesinato. Mire, Simón el mago miró el poder, como los discípulos hacían milagros y todo, y quiso comprar un mercader. Debió su visión. Entonces la pregunta sería, ¿qué nos enseñan acá? Tenemos que aprender que los cambistas son personas que están sentados en la mesa y le cambian su visión espiritual de tal manera que le hacen dar lo valioso, lo espiritual por lo profano. Crean confusión y distorsionan lo que realmente es valioso. Entonces se necesitan personas tipo Jeremías que se levanten con un mensaje de esperanza, así como le decía, enmendad vuestra conducta, vuestras aficiones, y yo habitaré en ese lugar. No pongáis vuestra confianza en aquellas vanas y falaces expresiones. Mire el verso 8, pero vosotros estáis muy confiados en palabras mentirosas o vanas que nada os aprovecha. Y el verso 11, terrible. Pues este templo mío en que se invoca mi nombre se ha venido a hacer para vosotros una guarida de ladrones. Muchas veces como iglesia nos han cambiado la visión y solo queremos escuchar temas. Vas a ser prosperado, vas a ser rico, vas a ser otro, pero no queremos un tema que nos toque el corazón. Y si viene de Dios, hay que aceptarlo aunque no lo guste. Mire, Marcos, ya para cerrar este punto, nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo, hecho por manos humanas, y en 3 días construiré otro, no hecho por manos humanas. ¿Por qué Saulo 3 días? Porque el templo que él había construido lo había hecho con una visión distorsionada y lo que era con sus obras. De igual manera podemos estar nosotros. Y de igual manera, si queremos realmente recuperar nuestra visión espiritual, necesitamos una verdadera conversión y que nos lleve a estar edificando un templo para el Señor, pero no como nosotros creamos que es, sino como lo dice el Espíritu Santo, sino como lo dice la palabra de Dios. El escrito está. Punto número. En Esther 4:16, usted conoce la historia. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis durante 3 días, ni de día ni de noche. ¿Por qué? Porque se va a presentar ante el rey. Quiero sumar este versículo al anterior. Éxodo 19, 11, 12. Y estén preparados para pasado mañana, porque de aquí a dónde? A 3 días. Mira el versículo anterior. No comáis ni bebáis durante 3 días. Siguiente, estad preparados porque de aquí a 3 días el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Señala un límite al pueblo alrededor del monte y adviérteles que no deben subir al monte ni acercarse a su ladera, porque el que ponga sus pies en el monte morirá sin remedio. Entonces, ¿por qué a Saulo 3 días? Porque tenían que enseñarle que debe haber una preparación para presentarse ante el rey. De igual manera, la iglesia que está hoy en día y que quiere recuperar la visión espiritual debe entender que va a haber una preparación para presentarse ante el rey. Ahora, analicemos algunos versículos.
en Lucas 14 se habla del gran banquete. Es una parábola, pero tiene mucha enseñanza. Dice, dichoso tú que puedes pagarte, recibirás tu recompensa cuando los justos resuciten. Uno de los convidados que oyó esto, le dijo, dichoso el que pueda participar en el banquete del reino del Señor. Entonces, mire, viene el Señor y dice, primera base, vengan que ya está todo preparado. El Señor ya tiene todo preparado. Y cuando tiene todo preparado, viene y dice, manden a llamar. Entonces, mire, comienzan a excusarse. El primero dijo, he comprado un campo y necesito ir a verlo. El otro, he comprado bueyes y tengo que ir a probarlos. Entonces, el Señor le dijo, anda por los caminos y las veredas y convence a la gente que para que entre hasta que mi casa se llene. Entonces, aquí hay varias cosas que analizar, porque, ¿cómo le digo? Participan varias personas. Y yo no sé para qué usted se está preparando, porque en este banquete figura de un bimá. Usted puede prepararse como un invitado, como un convidado, como uno que se va a excusar, o puede prepararse como novia. La novia no necesita invitación. La novia sabe que se va a casar. La pregunta hoy en día para usted es, ¿de qué manera usted se está preparando? ¿O va a comenzar a dar excusas? ¿O va a esperar que le llegue la invitación? ¿O se va a preparar como novia? Porque en Apocalipsis dice, en el 7, alegrémonos, 19:7, alegrémonos, regocijémonos y démosle gloria, porque ha llegado la hora de la boda del Cordero. Y a su novia, que ya está preparada, y usted sabe que vimos ese versículo muchas veces. La pregunta para usted como escriba, usted como escriba, como iglesia novia, ¿ya está preparado? ¿Ya se vistió? ¿Se le ha permitido vestirse de lino fino, del lino más fino, no de cualquier lino, del más fino, limpio y resplandeciente? La pregunta sería para usted, ¿usted ya está preparado o está preparando un traje para ser invitado o está preparando una excusa para ser uno de los excusados? ¿Qué está preparando usted? Porque si está preparando la excusa, estamos mal. Entonces, mire, recordemos algo. ¿Cuál fue la ofrenda que el Hijo le va a presentar al Padre? Apocalipsis 1:6. Además, Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Entonces, es necesario que nuestra preparación vaya como un sacerdote. Que nuestras vestiduras sean de lino más fino, y cada una de estas vestiduras, saben que ya las vimos, si hace falta una de ellas, su vestidura no está completa, es necesario buscarla, su vestidura tiene que estar intacta. Un sacerdote que va a ser iglesia novia tiene realmente que ser alguien diferente. Entonces, mire, si usted todavía siente que no está listo, que hay cosas que tiene que prepararse, entonces fijemos una base. Y mire, vayámonos a Esdras 8:15. ¿Cómo vamos a hacer para saber si realmente estamos preparados? Entonces, en Esdras 8:15 dice, lo reuní junto al río que pasa por Ahava, donde estuvimos 3 días, otra vez 3 días. Y pasé revista al pueblo y a los sacerdotes y no hallé a ninguno de los descendientes de Leví allí. La Nueva Biblia al Día dice, no encontré, encontré que ningún levita se había presentado como voluntario. La Nueva Traducción Viviente dice, descubrí que ni un solo levita se había ofrecido para acompañarnos. Y eso es tremendo, pero quiero, antes que se me olvide, mire quién está hablando acá, un escriba. Entonces los escribas en el tiempo final tenemos una función: revisar, pasar lista, si hay pueblo, si hay sacerdotes y si hay levitas. Pero como ahora le estoy hablando
a un escriba, entonces vamos a aplicarlo a nosotros mismos. Usted se está preparando para ser iglesia novia, entonces tiene que ver tres cosas en usted: pueblo, sacerdote y levita. ¿Cómo así, hermano Ronnie? Ya me ven. Miremos qué significa pueblo, miremos qué significa sacerdote y miremos qué significa levita. Cuando hablamos de pueblo, dice como unidad congregada, figuramente como rebaño. Entonces, ¿qué significa? Le hago una pregunta. ¿Cuántas personas lo están siguiendo a usted? ¿Usted ha desarrollado su comisión? Si usted quiere saber si está realmente preparado, le tengo que preguntar, ¿hay pueblo que lo está siguiendo? ¿Su familia lo está siguiendo en la parte espiritual? Porque tiene que haber una unidad congregada, tiene que haber un rebaño que lo siga. Y ese rebaño, ¿sabe por qué va a venir? Va a venir porque usted ha entendido que tiene una comisión y la va a desarrollar. Ha entendido que usted es un evangelizador. ¿Pero cómo? Soy un escriba, no un evangelista. Por medio del testimonio. Entonces, lo primero que tiene que revisar para que haya una verdadera preparación es cómo está su testimonio, porque su testimonio va a hacer que haya una congregación, que haya un rebaño de personas que se le acerquen a usted. Sacerdote, mire qué significa: ministro, oficiar como sacerdote, ataviar, consagrar. Entonces, ¿qué le hago una pregunta? El sacerdote tenía que tener una intimidad con Dios, un altar. ¿Usted tiene altar? ¿Usted está fungiendo como sacerdote? ¿Cómo está su consagración? Porque si no tenemos eso, si no tenemos un buen testimonio, si no lo estamos consagrando, si no tenemos un altar, no estamos preparados para ir ¿a qué? A reedificar. Queremos reedificar, pero necesitamos esos tres elementos. Cuarto elemento: sujetado. Dice hijos de Leví. Sujetado significa, usted se sujeta a las esposas. Me gusta eso. ¿Usted se sujeta? Vamos, espero que hayan dicho que sí. Pero mire qué significa. Los levitas tenían una función especial. Miren Números 1, léalo. Ponga a los levitas a cargo del tabernáculo del pacto, así como del mobiliario y sus accesorios. Cuando ustedes viajen, los levitas transportarán el tabernáculo junto con su mobiliario, lo cuidarán y acamparán a su alrededor. Pero los levitas, mire, acamparán alrededor, el verso 53, alrededor del tabernáculo del pacto, para proteger a la comunidad de Israel del enojo del Señor. Los levitas, la función de levita, y no había levitas, no había personas comprometidas, no había personas integradas. Le hago una pregunta: ¿cómo está su servicio? ¿Usted está sujeto al servicio o usted lo está haciendo por obligación? ¿Qué significa esto? Que si usted está desarrollando la parte levita, es que usted sirve por amor. Usted entiende lo importante que usted es. Usted entiende que va a cuidar la presencia de Dios. Usted entiende que al templo va a llegar primero, que el templo va a salir de último, que usted va a estar ahí porque ese templo es, o a usted se lo han dado para cuidarlo. Pero ¿cómo está haciendo su servicio? Porque entonces Edra lo que hizo es ver si estaba cumpliendo, si no se fue a buscar los levitas. Si usted quiere reedificar, vaya a ver dónde quedó el pueblo, vaya a ver dónde quedó el testimonio. Perdón, vayamos a ver dónde quedó nuestro testimonio y lo recogemos. Vayamos a ver dónde quedó nuestro sacerdocio y lo traemos. Vayamos a ver dónde quedó nuestro servicio por amor y lo traemos para poder reedificar y poder prepararnos. Pueblo, desarrollar una comisión, evangelizar, deben haber frutos, sacerdotes, intimidad, consagración, preparación, una mentalidad, ¿sabe qué? De iglesia novia. Levita, servicio, integración por amor. Y para meditar, le dejo este de Malaquías, que estaba estudiando este libro. Leví nunca engañó a la gente, sino que les enseñó la verdad. Siempre vivió en armonía conmigo y fue una persona tan honesta que a muchos los apartó de la maldad. Ustedes, los sacerdotes, son mis mensajeros. Ustedes, escribas, sacerdotes, son mensajeros de Dios. Su deber es enseñar mis mandamientos a los que me buscan.
pero ustedes han dejado de hacer el bien. Con su mal ejemplo han hecho pecar a mucha gente y han desobedecido el pacto que hice con Leví. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo es. Aquí se envuelve lo que les acabo de hablar. Testimonio, sacerdocio y un verdadero servicio. Eso ahí se lo dejo solo para meditar. Punto número 4, ya para ir cerrando. Lucas 2:46. Y resultó que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado ante los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. ¿Qué nos va a enseñar este punto? ¿Por qué Saulo tuvo que estar 3 días allá? Porque él debía saber dónde buscar realmente a Jesús. Igual la iglesia que quiere tener una conversión genuina, debe saber dónde buscamos a Jesús. ¿Sabe qué pregunta me venía a mí? ¿Dónde encontramos todo lo que Jesús representa? ¿Qué otra pregunta venía a mí? ¿Qué encontramos si lo buscamos de verdad? Entonces, entendamos entendamos los principios de buscar a Jesucristo. Lucas 24:5, usted conoce la historia. Cuando el Señor muere, viene y las mujeres van a buscarlo. ¿A dónde? A la tumba. Y en la tumba viene y le aparece y le dice, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea. Entonces, muchas veces como iglesia, estamos buscando en el lugar incorrecto. Estamos buscando en las cosas muertas al Señor. ¿Cuándo estaremos buscando las cosas muertas al Señor? Fácil, la Biblia lo dice. Mire, Isaías. Tal vez alguien le diga, preguntemos a los medium y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? No podemos estar como iglesia buscando, la alianza en el mundo de las tinieblas. Tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes, tenemos que buscar al Señor, al Dios vivo. Él no está muerto, Él vive, Él resucitó. Y si está vivo, entonces puede respondernos. Dejemos muchas veces de estar en horóscopos, dejemos de estar en cartas, dejemos de estar leyendo del fondo de la taza de café. Ezequiel 11:18 nos da el segundo punto. Y cuando vuelvan, quitarán todo rastro de esa horrible idolatría que está practicándose en la actualidad y comenzar a seguir las instrucciones del Señor. Entonces, ¿sabe qué vengo a decirle? Y con el respeto de todos, y yo, créame que medité para decir esto y no estoy atacando ninguna religión, ninguna secta ni nada. Estoy hablándole al pueblo cristiano que todavía tiene santos, cosas que no tienen vida en sus casas, al pueblo cristiano que todavía pasa pendiente de los horóscopos, de los periódicos que aparecen ahí, que son la guía día con día. Ya no podemos estar en eso. Tenemos a un Dios. Tenemos a un Espíritu Santo que nos puede dar la revelación y la guianza que necesitamos. Dios es alguien vivo. No busquemos las cosas muertas. No podemos buscarlo ahí. Primer principio, buscar a Dios porque está vivo. Él vive, Él resucitó y por lo tanto podemos tener respuesta de Él. Segundo principio, Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y ahí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle y le encontraron. Interesante. ¿Cuándo vamos a buscar? ¿Dónde vamos a encontrar al Señor? Lo vamos a buscar en los lugares solitarios. ¿Qué significa? Deshabitado, sin habitantes, olvidado. ¿Qué significa? Lo vamos a encontrar en la intimidad. En la intimidad. ¿Y por qué? ¿Quién lo encontró? Lo encontró Simón otra vez. ¿Cuándo lo vamos a encontrar? Cuando estemos dispuestos a escuchar y obedecer.
Muchas veces buscamos al Señor, pero Él mira nuestro corazón y sabe que no estamos dispuestos a escuchar. Sabe que lo que queremos es presentarle nuestro plan para someterlo y quererlo cambiar, cuando realmente lo que tenemos que hacer es escuchar el plan de Dios para nuestra vida y obedecerlo. Otro principio. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Y esto es hermoso. Si lo buscamos realmente, muchas veces no lo buscamos de todo corazón. Muchas veces medio lo buscamos. Y Él quiere que lo buscamos de todo corazón. Y mire qué versos más hermosos, porque Él dice que los planes que tiene para nosotros son buenos y no malos, para darnos un futuro de esperanza. Pero ¿por qué muchas veces nos afanamos? ¿Por qué muchas veces estamos cargados? Porque no lo hemos buscado de corazón y no conocemos los planes de Él. Otro principio, ya para ir cerrando, espero. Mire, en Juan 6:23, cruzaron el agua hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y esto es hermoso. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted decide buscar al Señor de todo corazón, cuando usted lo busca en intimidad, hay cosas que se pueden dar y hermosas en nuestras vidas. Y cuando usted mire, Capernaum lo que significa es lugar de arrepentimiento. Si usted lo busca con el deseo de arrepentirse, entonces usted va a tener fruto de esa búsqueda. ¿Sabe cuáles son? Consuelo. Consuelo. Capernaum lo encontraron en la ciudad del consuelo. Otro dice ciudad de Nahum. ¿Qué significa Nahum? Compasivo. Si usted aprende a buscar al Señor para escucharlo y obedecerlo, la compasión de Él se va a manifestar. La consolación va a llegar a su vida. El consuelo va a llegar, pero es necesario aprender a buscarlo. ¿Cómo estamos buscando al Señor? Ya no busquemos en cosas muertas. Y este último punto, número 10:33. Los israelitas partieron de la montaña del Señor y anduvieron por espacio de 3 días, durante los cuales el arca del pacto del Señor marchaba al frente. Al frente. ¿Por qué 3 días Saulo allá? ¿Por qué 3 días la iglesia? Porque tiene que aprender que la presencia de Dios va al frente. Tiene que aprender a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Mire, ¿por qué? ¿Por qué guiarse por el Espíritu Santo? Porque en este último tiempo se van a levantar, mire, perseguidores. Quedaban 3 días tuvieron que esconderse. Entonces un tiempo que el Espíritu Santo te va a cubrir para que los perseguidores no te alcancen y tú puedas venir y llegar a ese tiempo de cosecha, ese tiempo en que te vas a presentar ante el Señor de una manera probada. Pero si los perseguidores te atacan, puede ser que nos derrumbemos. Mire, Éxodo 10:23, y vino y no podían verse unos a otros y nadie se pudo levantar de su lugar 3 días. 3 días nadie se pudo. Es un tiempo donde va a haber mucha oscuridad, pero hay una promesa hermosa para mí y para ti. ¿Sabes cuál es? Que los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces, la luz, aunque hay oscuridad en tu vida, ¿sabes qué? La luz de Dios va a estar ahí siempre porque Él va a hacer una diferencia entre ti. Lo único que tienes que aprender es a encender la luz. Y que si enciende la luz es para que barras la casa, para que pongas en orden aquellas cosas que no están bien. Enciende la luz, hay una luz, aunque mires oscuridad, hay una luz que Dios tiene para ti. Cosas valiosas. Es un tiempo que Dios manda oscuridad, pero también le demostrará que Él hace diferencia entre su pueblo y el mundo. Un tiempo en que debemos aferrarnos a esa luz. Un tiempo de encender la luz y poner en orden todo aquello que no está bien en nuestras vidas. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Pero no respondamos solamente del diente al labio, respondamos honestamente. Un tiempo de madurez y crecimiento espiritual. Y quiero cerrar con esto.
Marcos 8:2 en la versión Peshitta. Siento misericordia por esta multitud, porque he aquí, ya van 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los mando sin comer a sus casas, desfallecerán durante el camino, pues algunos de ellos han venido de muy lejos. Vuelvo a repetir, 3 días estaban con él y no tenían comida. ¿Sabes qué quiere decirte? ¿Qué estaban probando ahí? Tu fidelidad. El Señor podía al primer día. El Señor es Dios. El Señor es Dios todopoderoso. El Señor puede hacer cualquier cosa, transformar cualquier cosa, pero hay un tiempo de prueba. Posiblemente hoy tú estás pasando esos 3 días. 3 días que estás ahí y no hay alimento. El pueblo de Dios es parte del proceso que te prueben tu fidelidad. El pueblo en el desierto, 3 días y no encontraba agua. 3 días, y cuando lo encontró, el agua creyeron que ya podían tomar y el agua era amarga. El proceso que estés pasando hoy, la oscuridad que estás pasando hoy, vengo a decirte, están probando tu fidelidad, están probando tu fidelidad a Dios. No mires atrás, no busques la guía en las cosas muertas, deja de buscar idolatría, deja de buscar el mundo de las tinieblas. Dios tiene un plan para ti, aférrate a ese plan, búscalo, alábale, aunque hayan lágrimas, aunque ya no puedas, aunque no tengas fuerza, alábale con todo, dile, no entiendo el proceso por el cual estoy pasando, pero yo sé que es parte del proceso para llegar a esa cosecha. Saulo tuvo que estar 3 días para poder pasar al siguiente ciclo. La iglesia que quiere alcanzar la visión espiritual tiene que cruzar un periodo de 3 días. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por tu bondad. Gracias porque nos has enseñado por qué Saulo estuvo 3 días en Damasco, 3 días para poder que le estaban probando su obra. Que el Señor te dé discernimiento, entendimiento para ver el tipo de obra que estás haciendo. Que el Señor Señor Espíritu Santo pueda sacudirte para que ya no te quedes solamente con la salvación, cuando puedes edificar algo hermoso. Puedes edificar con oro, con plata o con joyas, pero deja de estar edificando con madera, con heno y con hojarasca. El fuego, la prueba va a consumir, el fuego va a consumir esos materiales. No construyamos con eso. El Señor tiene algo hermoso. Mira, cuando construyeron el arca, era de madera, pero tuvieron que cubrirlo con oro para que perdurara. Si tú te fijas, cuando Noé solo era de madera, pero hoy tú no vas a quedar aquí en la tierra. El Señor te quiere que tú edifiques para que puedas ser transportado a un nuevo nivel espiritual como iglesia novia, pero tienen que probar tu obra. Ya no podemos estar de la misma manera. Tienen que destruirnos ese templo de creencias espirituales, de religiosidad, de cosas que nos enseñaron nuestros bisabuelos, abuelos o padres. Es necesario construirle un templo al Espíritu Santo como Él quiere, no en base a nuestra visión, no en base a nuestras creencias, sino en base a lo que Él le gusta. Es necesario la intimidad con el Espíritu Santo. No desviemos la visión. Entendamos que dentro de la iglesia van a haber personas que quieren quitarnos lo valioso, lo espiritual. Es un tiempo de preparación y tú decides para qué te vas a preparar, si para iglesia novia, si para ser un invitado o si para dar una excusa. ¿Qué vas a prepararte?
Es un tiempo diferente, un tiempo de dificultad, donde debes aprender a buscar a Dios. Y cuando aprendas a buscar a Dios en esa intimidad, cuando aprendas a escuchar a Dios para escucharlo y obedecerlo, el Señor va a darte consuelo, el Señor va a dar fortalecerte, el Señor va a darte una vida diferente. Encuéntralo, búscalo, apártalo. Toma en cuenta, yo no sé, mira, revísate. ¿Dónde está tu testimonio? ¿Dónde está tu sacerdocio? ¿Dónde está tu servicio? Si lo hemos dejado, vayamos a recuperarlo y comencemos a servir por amor. Hay un testimonio. ¿Qué más puedo decirte? Permite que el Espíritu Santo te guíe. Es un tiempo de mucha oscuridad. Muchos perseguidores se van a levantar. Pero si tú en la presencia de Dios va delante de ti, vamos a salir avantes. Que el Señor Espíritu Santo se muestre misericordioso con cada uno de nosotros. Que el Señor Espíritu Santo te llene de paz, de gozo. Que Él nuevamente pueda extenderse esa mano. Que Él nuevamente podamos restablecer esa intimidad con Él. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y si alguien va a escuchar esta palabra y no jamás conoció al Señor, ha conocido al Señor Jesucristo, si tú quieres, mira, repite conmigo, pero no de memoria, algo de corazón. Si realmente sientes en tu corazón algo diferente en tu vida, reconoce el sacrificio hecho por el Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario y dile: yo quiero de eso, Señor. Ya no quiero vivir esta vida vacía, quiero edificar con oro, con plata, con joyas. Ayúdame. Si tú haces esa oración de fe, lo buscas de todo corazón, el Señor va a inscribirte en ese libro de la vida. Si lo hiciste, que el Señor te bendiga. Y a ustedes, cada uno de ustedes, que el Señor bendiga sus vidas, que bendiga sus casas, sus trabajos, y que el Señor les dé sabiduría, que le dé disponibilidad de tiempos para poder conocer cada día más de su palabra. Señor, te damos gracias, toda la honra y la gloria para ti. Gracias por este tiempo. Amén, amén y amén.